Número 1. Infancia macabra. Amarjit Sada, un nombre que desde el principio parece destinado a quedar grabado en los anales más oscuros de la criminalidad. Aunque parezca difícil de creer, este niño, nacido en 1998 en el humilde y apartado pueblo de Musajaja, en Bihar, India, no solo escribía su nombre en la tierra con un palo, sino también una historia de horror que estremecería incluso a los más endurecidos. Desde el principio, la vida de Amarjit fue un reflejo sombrío de la pobreza y la desesperanza. Sumido en un entorno donde las risas de la infancia eran ahogadas por la cruda realidad económica y emocional, Amarjit comenzó a mostrar, desde muy temprana edad, comportamientos que deberían haber sido señales de alerta. Sin embargo, esas señales fueron ignoradas, permitiendo que el pequeño caminara sin obstáculos por un camino de sombras y violencia. Aún más inquietante, el entorno en el que creció Amarjit no ofrecía más que aislamiento y desesperanza, un caldo de cultivo perfecto para que su oscura personalidad se desarrollara. Este niño solitario, que a menudo era visto vagando sin rumbo por el pueblo, subiendo a los árboles en un intento de escapar de su realidad, fue moldeando su interior en una dirección siniestra. Por desgracia, en lugar de encontrar consuelo en el nacimiento de su hermana menor, este evento se convirtió en un catalizador para sus oscuros impulsos. En lugar de traer alegría a la familia, la llegada de la bebé trajo consigo una carga adicional que acabó por desencadenar la tragedia. Sin más preámbulos, el primer acto de violencia extrema de Amarjit ocurrió cuando solo tenía 7 años. Fue un momento que, para cualquier otra familia, habría sido solo una rutina. Los padres, ocupados y abrumados por las demandas del día a día, dejaron a Amarjit al cuidado de su prima de 6 meses, la hija de su tío materno. Lo que comenzó como un juego inocente, pronto se transformó en algo siniestro. El llanto incesante de la bebé irritó profundamente a Amarjit y, de manera inexplicable, él respondió con una crueldad brutal. Primero la pellizcó, luego la abofeteó y cuando el llanto no cesó, la estranguló con sus propias manos. Pero la cosa no terminó allí. Amarjit llevó el pequeño cuerpo sin vida al bosque cercano, donde la golpeó en la cabeza y la enterró, como si estuviera escondiendo un simple juguete roto. Lo más inquietante, sin embargo, fue la reacción de Amarjit tras el crimen. Cuando su madre regresó y preguntó por la bebé, Amarjit no mostró ni una pizca de miedo o remordimiento. Con la misma tranquilidad que si estuviera mostrándole un dibujo que había hecho, la llevó al lugar donde había enterrado a su prima. Aún más sorprendente, sus padres, en lugar de denunciar el hecho a las autoridades, optaron por protegerlo, pensando que tal vez todo había sido un accidente o una manifestación de una mente joven confundida. Pero, como se vería después, este no fue un incidente aislado, sino el primer paso en una espiral descendente. Número 2. El infame petiso. Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el Petiso Orejudo, no es solo un nombre que resuena en la historia criminal de Argentina, sino un símbolo de la crueldad desmedida que puede ocultarse en los rincones más inesperados de la sociedad. Nacido el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Cayetano vino al mundo en un contexto de desesperanza y miseria. Por supuesto, sus padres, Fiore Godino y Lucia Ruffo, inmigrantes italianos que luchaban por sobrevivir en un entorno hostil, no estaban preparados para criar a un niño, y mucho menos a uno que pronto se convertiría en un infame asesino en serie. Desde muy pequeño, Cayetano mostró signos claros de que algo no andaba bien. La pobreza extrema en la que vivía su familia, combinada con el abuso constante y la enfermedad, marcó su infancia de una manera que resultaría devastadora. Para colmo de males, su padre, un alcohólico violento que había contraído sífilis antes del nacimiento de Cayetano, transmitió la enfermedad a su hijo, afectando gravemente su salud desde el principio. Este hecho, sin lugar a dudas, contribuyó a las numerosas dolencias que Cayetano sufriría a lo largo de su corta y perturbada vida. Lo que es aún más inquietante es que desde una edad temprana, Cayetano mostró una inclinación hacia la violencia que no podía ser ignorada. Aunque parezca increíble, su comportamiento errático y perturbador lo convirtió en un marginado tanto en su familia como en la sociedad. Intentó asistir a la escuela,
pero su falta de interés, junto con su actitud rebelde, lo empujaron rápidamente al borde del abismo social. Apenas a los 7 años, Cayetano cometió su primer acto grave de violencia. Golpeó a un niño de 2 años y lo arrojó a una zanja. A pesar de la gravedad del incidente, las autoridades lo liberaron tras una breve visita a la comisaría, un acto que, sin duda alguna, marcó el comienzo de una serie de ataques cada vez más violentos. No es sorprendente que Cayetano no solo dirigiera su violencia hacia otros niños, sino que también disfrutara de una crueldad espantosa hacia los animales. Mataba gatos y pájaros con una frialdad escalofriante, y lo que es aún más perturbador, sentía un extraño placer al ver arder los edificios que incendiaba. Por si esto fuera poco, su fascinación por el fuego era tan intensa que se convirtió en un pirómano compulsivo, causando estragos en su vecindario y aterrorizando a sus vecinos. Y es que la combinación de su crueldad con su obsesión por el fuego lo llevó a cometer algunos de los actos más atroces que se recuerdan en la historia criminal de Argentina. Finalmente, su escalada de violencia culminó en diciembre de 1912, cuando Cayetano cometió uno de los actos más repugnantes de su carrera criminal. Con la promesa de ofrecerle dulces, Cayetano secuestró a Gesualdo Giordano, un niño de 3 años, y lo llevó a un lugar apartado. Allí, en un acto de brutalidad sin igual, intentó estrangular al niño, lo golpeó repetidamente y, como si esto no fuera suficiente, le clavó un clavo en el cráneo. Lo más aterrador de todo es que después de cometer este acto inhumano, Cayetano ocultó el cuerpo y, como si nada hubiera pasado, asistió al velorio del niño. Incluso llegó a tocar el cráneo en el lugar exacto donde había clavado el clavo, una acción que revela la frialdad y el sadismo que caracterizaban a este joven asesino. Este crimen, como era de esperarse, horrorizó a la comunidad y finalmente llevó a la detención de Cayetano. Durante su interrogatorio, confesó no solo este asesinato, sino también otros ataques a niños y los incendios que había provocado a lo largo de los años. Fue entonces cuando las autoridades decidieron que Cayetano no era simplemente un joven problemático, sino que estaba loco. Fue declarado insano y enviado a un reformatorio, pero su comportamiento violento continuó incluso tras las rejas. De hecho, atacó a otros internos, mató a los gatos domésticos de los reclusos y causó tanto alboroto que, finalmente, fue trasladado a la penitenciaría de Ushuaia, donde pasaría el resto de sus días. Por último, Cayetano murió en 1944 en circunstancias sospechosas, posiblemente debido a una hemorragia interna. Sin embargo, su muerte no puso fin a su legado de horror y misterio. Lo que queda claro es que la historia de Cayetano Santos Godino es un recordatorio inquietante de cómo la violencia y la maldad pueden manifestarse desde una edad temprana. Su vida, marcada por el abuso, la enfermedad y una inclinación innata hacia el mal, lo convirtió en uno de los asesinos en serie más jóvenes y perturbadores de la historia. Número 3. La infancia robada y la sed de sangre. Mary Bell, nacida el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra, fue una niña que, desde muy joven, mostró señales de ser profundamente perturbada. Hija de Betty McCricket, una trabajadora sexual de 16 años, Mary no tuvo una infancia normal. Según los informes, Betty intentó asesinar a Mary en varias ocasiones y la joven fue sometida a abusos físicos y mentales desde una edad temprana. Creció en un ambiente tóxico, donde la violencia y el caos eran la norma, y esto dejó una marca indeleble en su psique. A los 10 años, Mary Bell ya había comenzado a exhibir un comportamiento alarmante. El 11 de mayo de 1968, mientras jugaba con un niño de 3 años, este resultó gravemente herido tras caer desde lo alto de un refugio antiaéreo. Aunque el incidente fue inicialmente considerado un accidente, solo unos días después, 3 madres se presentaron ante la policía para denunciar que Mary había intentado estrangular a sus hijas pequeñas. A pesar de estas alarmantes acusaciones, Mary solo recibió una reprimenda y las autoridades no tomaron ninguna medida más contundente. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que Mary estaba a punto de cometer uno de los crímenes más atroces de la historia británica. El 25 de mayo de 1968, Mary Bell,
junto con su amiga Norma Bell, sin relación familiar, estranguló hasta la muerte a Martin Brown, un niño de 4 años, en una casa abandonada en su vecindario. Después del asesinato, las dos niñas dejaron notas en las que confesaban el crimen, pero la policía descartó estas notas como una broma de mal gusto. Sin embargo, lo que siguió fue aún más inquietante. Número 4. El romance mortal que sacudió a Canadá. La historia de Jasmine Richardson es una tragedia de proporciones épicas, un relato de amor juvenil que rápidamente se convirtió en una pesadilla sangrienta. Jasmine, nacida en 1994 en Medicine Hat, Alberta, Canadá, era una niña aparentemente normal que creció en un hogar amoroso junto a sus padres, Mark y Deborah Richardson, y su hermano menor, Tyler Jacob. Sin embargo, todo cambió cuando, a la edad de 12 años, Jasmine conoció a Jeremy Steinke, un hombre de 23 años con una personalidad oscura y una inclinación por el estilo de vida gótico. Jeremy Steinke se describía a sí mismo como un hombre lobo de 30 años y era un ávido participante en la subcultura gótica. Con su maquillaje oscuro y su estilo siniestro, Jeremy atrajo rápidamente la atención de Jasmine, quien, en plena adolescencia, buscaba su identidad. Su relación, inicialmente basada en la fascinación mutua, pronto se volvió tóxica y peligrosa, alimentada por las fantasías violentas de Jeremy y la creciente rebeldía de Jasmine contra sus padres, quienes desaprobaban la relación. La situación en la casa de los Richardson se volvió tensa cuando Mark y Deborah intentaron poner fin al romance, temiendo por la seguridad de su hija. Le prohibieron a Jasmine usar la computadora y la castigaron severamente, lo que solo fortaleció su deseo de estar con Jeremy. En lugar de separarse, la pareja comenzó a planear una solución drástica: el asesinato de la familia de Jasmine. Número 4. El romance mortal que sacudió a Canadá. La historia de Jasmine Richardson es una tragedia de proporciones épicas, un relato de amor juvenil que rápidamente se convirtió en una pesadilla sangrienta. Jasmine, nacida en 1994 en Medicine Hat, Alberta, Canadá, era una niña aparentemente normal que creció en un hogar amoroso junto a sus padres, Mark y Deborah Richardson, y su hermano menor, Tyler Jacob. Sin embargo, todo cambió cuando, a la edad de 12 años, Jasmine conoció a Jeremy Steinke, un hombre de 23 años con una personalidad oscura y una inclinación por el estilo de vida gótico. Jeremy Steinke se describía a sí mismo como un hombre lobo de 30 años y era un ávido participante en la subcultura gótica. Con su maquillaje oscuro y su estilo siniestro, Jeremy atrajo rápidamente la atención de Jasmine, quien, en plena adolescencia, buscaba su identidad. Su relación, inicialmente basada en la fascinación mutua, pronto se volvió tóxica y peligrosa, alimentada por las fantasías violentas de Jeremy y la creciente rebeldía de Jasmine contra sus padres, quienes desaprobaban la relación. La situación en la casa de los Richardson se volvió tensa cuando Mark y Deborah intentaron poner fin al romance, temiendo por la seguridad de su hija. Le prohibieron a Jasmine usar la computadora y la castigaron severamente, lo que solo fortaleció su deseo de estar con Jeremy. En lugar de separarse, la pareja comenzó a planear una solución drástica: el asesinato de la familia de Jasmine. Número 6. El placer en la muerte. Alyssa Bustamante, nacida el 28 de enero de 1994 en el condado de Cole, Missouri, es una de las asesinas más jóvenes y perturbadoras de la historia reciente. A la edad de 15 años, Alyssa cometió un asesinato que dejó a toda una comunidad en estado de shock y generó un debate intenso sobre la salud mental y la influencia de los medios en la juventud. Alyssa creció en un ambiente turbulento. Sus padres, ambos drogadictos, estaban ausentes la mayor parte del tiempo y Alyssa fue criada por sus abuelos. Aunque sus abuelos intentaron proporcionarle un hogar estable, la joven ya mostraba señales de problemas emocionales graves desde temprana edad. Luchaba contra una depresión severa, había intentado suicidarse varias veces y estaba tomando antidepresivos. Sin embargo,
A pesar de sus problemas, Alyssa mantenía una apariencia externa de normalidad, asistiendo a la iglesia regularmente y participando en actividades para jóvenes. Sin embargo, su presencia en las redes sociales contaba una historia diferente. En su perfil de MySpace, Alyssa enumeraba como pasatiempos matar personas y cortarse, lo que debería haber sido una señal de alarma para quienes la conocían. Estas declaraciones, que podrían haberse interpretado como bromas oscuras en otros contextos, se revelaron como un reflejo siniestro de sus verdaderos deseos. El 21 de octubre de 2009, Alyssa Bustamante llevó a cabo un acto de violencia que sacudió su pequeña comunidad hasta sus cimientos. Ese día, atrajo a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, al bosque detrás de su casa con la promesa de mostrarle algo interesante. Una vez que estuvieron en el bosque, Alyssa estranguló a Elizabeth, le cortó la garganta y la apuñaló varias veces. Luego, con una frialdad escalofriante, enterró el cuerpo en una fosa que había cavado días antes. Número 7. El justiciero que se convirtió en monstruo. Pedro Rodríguez Filho, también conocido como Pedrinho Matador o Killer Pitei, es uno de los asesinos en serie más notorios de Brasil, conocido tanto por la brutalidad de sus crímenes como por la peculiaridad de sus víctimas. A diferencia de otros asesinos en serie, Pedro se centraba exclusivamente en presuntos criminales, ganándose el apodo de El Dexter brasileño, en referencia al famoso personaje de ficción. Nacido en 1954 en Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, la vida de Pedro estuvo marcada por la violencia desde antes de su nacimiento. Su padre, un hombre abusivo, golpeó a su madre embarazada, lo que causó que Pedro naciera con una deformidad en el cráneo. Esta marca física fue solo el comienzo de una vida llena de tragedia y violencia. Desde una edad temprana, Pedro mostró una inclinación por la violencia. A los 13 años, intentó matar a su primo empujándolo hacia una prensa de caña de azúcar, lo que, según él, le dio su primer gusto por matar. A los 14 años, Pedro cometió su primer asesinato significativo al disparar contra el vicealcalde de su ciudad natal, Santa Rita do Sapucaí, en represalia por haber despedido a su padre, quien trabajaba como guardia de seguridad en una escuela. Poco después, Pedro mató a otro guardia al que sospechaba de ser el verdadero ladrón en un robo que había ocurrido en la escuela. Estos asesinatos iniciales marcaron el comienzo de una ola de violencia que duraría décadas. Después de huir a São Paulo, Pedro se dedicó al robo en antros de drogas y al asesinato de traficantes, ganándose una reputación como un justiciero brutal. Sin embargo, su vida personal también estuvo llena de tragedia. Su prometida, María Aparecida Olimpia, fue asesinada por el líder de una pandilla mientras estaba embarazada de él. Enfurecido, Pedro rastreó y mató a toda la pandilla, incluido el líder, en un acto de venganza despiadada. Número 8. La sombra de la muerte en la adolescencia. Harvey Miguel Robinson, nacido el 6 de diciembre de 1974 en Allentown, Pensilvania, es uno de los asesinos en serie más jóvenes en la historia de los Estados Unidos, y su historia es un escalofriante recordatorio de cómo la violencia puede enraizarse profundamente en la vida de un adolescente. Desde muy joven, Harvey experimentó una vida plagada de violencia y abuso, con un padre alcohólico y abusivo que luego fue encarcelado por el brutal asesinato de su amante. Este entorno violento marcó el comienzo de lo que sería una vida llena de horror. Desde la infancia, Harvey mostró signos claros de trastornos de conducta. A la edad de 9 años, fue arrestado por primera vez, y su comportamiento en la escuela reflejaba una completa incapacidad para distinguir el bien del mal. Su odio hacia la autoridad y su comportamiento errático lo convirtieron en un paria tanto en su hogar como en la escuela, donde era temido por sus compañeros y figuras de autoridad. En agosto de 1992, a la edad de 17 años, Harvey comenzó una espantosa ola de asesinatos que dejó a la comunidad de Allentown aterrorizada. Su primera víctima fue Joan Burkhardt, una auxiliar de enfermería de 29 años a quien Harvey violó y asesinó en su propia casa. La brutalidad del crimen dejó a la policía desconcertada, pero Harvey no había terminado. Un mes después,
Harvey fue arrestado por robo y cumplió 8 meses de prisión. Sin embargo, tan pronto como fue liberado, volvió a sus actividades asesinas. En junio de 1993, secuestró y asesinó a Charlotte Schmoyer, una repartidora de periódicos de 15 años. Harvey la violó y la apuñaló más de 20 veces, antes de cortarle la garganta y dejar su cuerpo en un sendero boscoso. La violencia de sus crímenes aumentaba con cada asesinato, y en julio de 1993 atacó a Jessica Jan Forney, una abuela de 47 años, a quien violó y estranguló en su casa. Número 9. La fascinación mortal que condujo a la tragedia. Michael Hernández tenía solo 14 años cuando decidió que quería convertirse en un asesino en serie. Nacido el 23 de febrero de 1990 en Palmetto Bay, Florida, Michael creció en un entorno suburbano aparentemente normal. Sin embargo, desde una edad temprana, desarrolló una obsesión por los asesinos en serie y pasaba horas investigando sus crímenes y vidas. Esta fascinación macabra pronto se convirtió en un deseo siniestro. Michael quería emular a sus ídolos y convertirse en un asesino en serie por derecho propio. El 3 de febrero de 2004, Michael decidió que era el momento de actuar sobre sus oscuros impulsos. Armado con un cuchillo, guantes y una chaqueta demasiado grande para ocultar su identidad, se dirigió a la escuela secundaria Southwood, donde planeaba iniciar su ola de asesinatos. Su primera víctima prevista era un compañero de clase, quien rechazó su invitación para acompañarlo al baño de chicos. Sin inmutarse, Michael se acercó a su amigo y compañero de clase, Jamie Goff, también de 14 años, con la misma oferta. Trágicamente, Jamie aceptó, y una vez dentro del baño, Michael lo atacó brutalmente, apuñalándolo 42 veces y luego cortándole la garganta. Después del asesinato, Michael regresó a clase como si nada hubiera sucedido, escondiendo el cuchillo ensangrentado en un compartimento oculto de su mochila. Sin embargo, un profesor notó la sangre en sus manos y poco después se descubrió el cuerpo de Jamie Goff. La frialdad con la que Michael cometió el asesinato y su falta total de remordimiento conmocionaron a la comunidad y a las autoridades. Durante su arresto, se encontró en su casa un diario en el que Michael había escrito una lista de futuras víctimas que incluía los nombres de sus hermanas. Durante su juicio, Michael se declaró inocente por razones de demencia, alegando que escuchaba voces que lo obligaban a matar. Sin embargo, el tribunal rechazó esta afirmación y en 2008 fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Número 10. El joven desgarrado por la violencia familiar. David Brom, nacido el 3 de octubre de 1971 en Rochester, Minnesota, se convirtió en uno de los asesinos en masa más jóvenes de la historia de los Estados Unidos cuando, a la edad de 16 años, mató a su familia con un hacha en febrero de 1988. Este crimen, que dejó a la comunidad de Rochester en estado de shock, reveló un lado oscuro del aparentemente educado y reservado adolescente y planteó preguntas sobre las raíces de la violencia familiar. La noche del 18 de febrero de 1988, David, armado con un hacha, atacó a su familia en su hogar. Sus víctimas fueron su padre, Bernard Brom, de 43 años, su madre, Paulette, de 42 años, su hermana, Diane, de 13 años, y su hermano Richard, de 11 años. Todos ellos presentaban numerosos cortes en la cabeza y la parte superior del cuerpo, infligidos con el hacha que David había utilizado para llevar a cabo la masacre. La brutalidad del crimen fue tal que los cuerpos de las víctimas quedaron irreconocibles y el arma homicida, manchada de sangre, fue encontrada en el sótano de la casa. El crimen no solo conmocionó a la comunidad de Rochester, sino que también dejó a las autoridades perplejas. Al principio se creyó que David y su hermano mayor Joe habían sido secuestrados, pero esta teoría fue rápidamente descartada cuando una amiga de David se presentó y reveló que él le había confesado los asesinatos en detalle. Según su relato, David había estado enojado con sus padres por razones que aún no están claras, pero se especula que los conflictos en la familia, posiblemente relacionados con la estricta disciplina y la música que David escuchaba, jugaron un papel en su decisión de cometer el crimen. David Brom
fue capturado al día siguiente cerca de la oficina de correos local. Su caso fue inicialmente remitido al sistema de tribunales de menores debido a su edad, pero la gravedad del delito hizo que fuera juzgado como adulto. Durante el juicio, la defensa de David intentó argumentar que sufría de una enfermedad mental y que no era completamente responsable de sus acciones. Se presentaron informes que indicaban que David había amenazado a sus padres y amigos en varias ocasiones y que tenía antecedentes de intentos de suicidio. Además, se le había diagnosticado una depresión severa, lo que, según su defensa, lo llevó a un estado mental en el que no podía controlar sus impulsos violentos. Sin embargo, el 16 de octubre de 1989, David Brom fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, con un mínimo de 52 años y 6 meses en prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. La sentencia reflejó la gravedad de los crímenes y la falta de una explicación clara para la brutalidad con la que David atacó a su propia familia. El caso de David Brom sigue siendo un enigma en muchos sentidos. Aunque se ha especulado sobre las razones que lo llevaron a cometer el asesinato de su familia, la verdadera motivación detrás de su acción sigue siendo desconocida. El juez que presidió su caso, visiblemente afectado, describió el crimen como una tragedia extrema y monumental que dejó una cicatriz imborrable en la comunidad de Rochester. Actualmente, David Brom está cumpliendo su condena en el Centro Correccional de Minnesota en Stillwater, donde ha mantenido un perfil bajo desde su encarcelamiento. Su caso es un recordatorio sombrío de cómo la violencia puede surgir incluso en entornos donde no hay signos externos de problemas graves, y plantea preguntas difíciles sobre la influencia de la dinámica familiar en la formación del carácter y la salud mental de los jóvenes. Estas historias nos muestran cómo, en las profundidades de la mente humana, pueden esconderse los secretos más oscuros. Jóvenes que deberían haber estado viviendo vidas inocentes y despreocupadas se convirtieron en los protagonistas de algunos de los crímenes más atroces de la historia. Sus actos nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza de la maldad, el impacto del entorno y la complejidad de la psique humana. Nos recuerdan que la oscuridad puede encontrarse en los lugares más inesperados